Vamos arrancando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, retomando con el tema del eje de este curso, que es Políticas Educativas Universitarias, hoy me gustaría tratar varias cuestiones. Primero, quería decir algunas cosas que tienen que ver con... Yo traté de hacer en la primera clase una presentación que un poco clasificaba las cuestiones sobre las cuales podrían tener algo que decir las políticas universitarias, ¿no? Sobre las cuales se podría legislar, decidir respecto a las políticas educativas. Una en la que me quiero centrar rápidamente ahora tiene que ver con el cómo enseñar. ¿Hay algo que tengan para decir las políticas educativas respecto a cómo enseñar en la universidad? La verdad que acá no hay una respuesta muy clara, muy contundente. Es difícil desde las políticas, desde el Estado Nacional, desde el SINO, incluso desde el rectorado de una universidad, meterse mucho sobre cómo hay que enseñar o cómo conviene enseñar en el nivel universitario, porque además eso varía mucho según las disciplinas, ¿no? Sí, lo que tenemos, por lo menos en la UNLP, son políticas de formación y capacitación docente. Entonces ahí sí hay un despliegue de herramientas formativas para los docentes, donde sí se desarrollan una serie de cuestiones que tienen que ver con la práctica docente en general y la docencia en el nivel superior y universitario en particular. Y esto tiene que ver un poco con pensar el nivel universitario, y en nuestra universidad la Dirección de Capacitación Docente tiene una doble política. Por un lado, una política de formación y capacitación, y por el otro lado, una política de poner en discusión la enseñanza universitaria a través de jornadas, a través de una revista. Pero bueno, la pata central de esta política de formación que tenemos en la UNLP podríamos considerar que es la especialización en docencia universitaria, una especialización un poco simétrica con esta, una especialización pensada para los docentes de la Universidad de La Plata, aunque ahora hay una edición que por convenio con CONADO también se ofrece para docentes de otras universidades. Entonces, bueno, ahí sí se pueden proponer, pero no como una política que se impone desde arriba o que se pretende imponer, sino la política sería ofrecer herramientas de formación para la docencia universitaria. Esto teniendo en cuenta, decía yo, que por un lado se busca poner un foco en, bueno, qué problemas específicos tiene la docencia en la universidad, pero también el otro problema que se pretende abordar es que en la universidad, por definición, no todas las personas que dan clase en la universidad tienen formación docente previa. Y esto es importante recordarlo, recuperarlo, porque a veces da lugar a algunas confusiones en algunos debates. Como ustedes sabrán, para acceder a la docencia, para acceder a una cátedra en cualquiera de sus cargos, no es condición sine qua non tener un título docente. Si no, estaríamos en problemas, ¿no? ¿Qué haríamos con facultades como arquitectura, medicina, ingeniería, por nombrar solo algunas, donde, bueno, la formación disciplinar es la clave a partir de la cual se concursan los cargos docentes y donde no existen profesorados específicos sobre esas disciplinas y no sé si tendrían que existir? Ahí lo que se ofrece justamente esta posibilidad de formación para que personas
que han obtenido los cargos docentes a partir de ganar concursos y ganarlos desde su formación disciplinar, puedan complementar esa formación con la capacitación en docencia universitaria. Digo que esto a veces se confunde porque hace poco me tocó participar en una comisión del Consejo Interuniversitario Nacional donde se discutían las actividades reservadas de los profesorados, es decir, aquellas actividades que sí o sí deberían reservarse a los que tienen un título de profesorado universitario. Y hubo propuestas desde las propias universidades, en algunos casos yo creo que a partir de alguna confusión, de que en la actividad reservada de los profesorados debía incluirse la docencia universitaria. Eso rápidamente fue desmontado, pero costó un rato de discusión. Yo lo que decía es, guarda con eso, justamente por lo que dije recién. Si solo los profesores y profesoras pueden dar clases en la universidad, tenemos que barajar y dar de nuevo con un montón de carreras. Así que bueno, esto respecto a la cuestión más general del problema de la enseñanza universitaria. Hay cuestiones que se vienen planteando y en las cuales me voy a detener muy brevemente sobre qué desafíos tenemos hoy desde la enseñanza universitaria, pero antes me quiero centrar en algo que sí tiene que ver con, podríamos decir, la modalidad de enseñanza y que sí es objeto de normativa y de decisiones de política educativa a nivel nacional y que tiene que ver con la modalidad presencial o a distancia. Acá me quiero detener un cachito porque ha habido novedades en el último año y medio respecto a qué se entiende por educación a distancia. No sé qué tienen ustedes, qué conocen ustedes respecto a cuál es la diferencia o dónde está el límite entre la educación o... Esto es importante tener en claro la diferencia porque lo que establece la normativa para las carreras universitarias es que cuando uno presenta una carrera, cuando una universidad presenta una carrera, la universidad tiene que decir si es presencial o es a distancia. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cuándo es presencial y cuándo es a distancia? No sé cómo lo vienen manejando ustedes, si ya lo tienen claro respecto a cuándo una carrera es presencial y cuándo es a distancia. Bueno, vale la pena aclararlo porque eso sí es un tema central de lo que entendemos como política educativa universitaria. Hace poco, dentro del paquete de resoluciones ministeriales que surgieron en diciembre del 2023, una de ellas modificó la normativa previa sobre educación a distancia y estableció lo siguiente: se entiende por educación a distancia, no sé si lo alcanzan a ver acá o en las pantallas para que no sea más fácil, se entiende por educación a distancia la modalidad pedagógica y didáctica donde la relación docente-estudiante se encuentra separada en el tiempo y en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes materiales y recursos tecnológicos, tecnologías de la información y la comunicación, diseñados especialmente para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la propuesta educativa. Acá la novedad es que está separada en el tiempo y en el espacio. Esa es la expresión que termina definiendo cuándo una modalidad es presencial y cuándo es a distancia, o mejor dicho, qué entra dentro de lo presencial y qué entra dentro de lo que entendemos como a distancia.
Antes existía otra reglamentación que decía que se entiende por educación a distancia la opción donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y o en el espacio. Acá está la diferencia, y esto, aunque parezcan trabalenguas, en realidad ahora lo vamos a desentrañar, es lo que cambió. Y cambió, vamos a volver a la formulación actual, cambió a partir de la pandemia, ¿no? ¿Cómo era antes de la pandemia? Primero, recordemos un poco, ¿no? Antes de la pandemia, antes del 2020, prácticamente no conocíamos el Zoom. Es decir, no conocíamos esa modalidad de poder dar clase separados en el espacio, pero no en el tiempo, porque el Zoom es una actividad sincrónica, es decir, que transcurre en el mismo tiempo. Ahora, eso no estaba muy previsto antes de la pandemia, por lo menos no estaba de ningún modo generalizado. Entonces, la definición anterior de educación a distancia era muy clara. La educación a distancia era la que se daba en modo asincrónico, donde no había relación ni en el tiempo ni en el espacio, o mejor dicho, donde donde si había una diferencia en el tiempo, ya con eso alcanzaba para definirla como a distancia. Para hacerlo más sencillo, la educación a distancia pre-pandemia era la educación a través de un aula virtual, sin otra relación, sin otra relación pedagógica entre docentes y estudiantes. Eso era el núcleo definitorio de la educación a distancia. Era la educación a través de un campus, a través de un aula virtual. Se podía complementar con la educación presencial, que era en los hechos solamente la presencial en un aula física, ¿no? Hagamos esta diferencia entre una aula física como esta, por llamarlo de algún modo, y un aula virtual, que era algo que no tenía mayor presencia. Y ahí entonces lo que se discutía desde la educación a distancia era la densidad que debía darse a esa educación asincrónica. Lo que los especialistas en educación a distancia decían era: no basta usar el campus para que tengamos realmente una educación a distancia. La educación a distancia bien entendida, decían, y se sigue diciendo, implica un montón de relaciones asincrónicas entre docentes y estudiantes. Actividades a través de foros, distintos tipos de tareas, distintos tipos de intervenciones, distintos tipos de recursos pedagógicos, más allá de colgar una bibliografía en un campus. Entonces, educación a distancia era eso. Cuando llega la pandemia, aparece o se pone en juego una tecnología que ya existía, pero que no, por lo menos en Argentina, no tenía un uso generalizado para clases, que es la plataforma de videoconferencias. O sea, existía la tecnología de la videoconferencia, pero no aplicada de modo extensivo a una clase. De modo vertiginoso, como ustedes sabrán, porque lo habrán visto y habrán sido parte, porque ahí todo el mundo se tuvo que poner a tono con cómo hacer para seguir funcionando sin poder venir a la universidad. Ahí aparece el Zoom. Y claro, llega para quedarse. Todos nos pusimos a aprender cómo dar clase por Zoom y empezamos a dar las materias durante todo el 2020, más rápido, más despacio, según cada carrera, cada cátedra, usando esas dos cosas. Usando el campus asincrónico y dando clase por Zoom, ¿no?
A partir de ahí empezó toda otra era, toda otra gama de posibilidades, y eso se mantuvo durante toda la pandemia, donde incluso se incorporó la posibilidad de tomar exámenes de manera virtual. Ahí hubo toda una gran discusión sobre cómo hacer para tomar un examen virtual, cómo hacer para hacerlo efectivo, cómo hacer para que los alumnos no se copien, qué sé yo. Bueno, un montón de cosas que la tecnología fue abordando, se fueron ofreciendo herramientas diversas para tratar de abordar las distintas situaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de el modo sincrónico, llamémosle Zoom. Zoom en realidad es una marca comercial, ¿no? Podría decir Webex, podría decir otras. Digo Zoom porque es rápido, fácil y porque es la primera que se generalizó. Hoy ya no es tan fácil porque pagar el Zoom con el dólar cuando empezó a dispararse cambió muchísimo. De hecho ya no estamos logrando pagar licencias Zoom para todo el mundo. Durante la pandemia se pudo sostener eso. Entonces, el tema vino después de la pandemia, cuando en 2021 y sobre todo 2022 volvimos a la posibilidad de la presencialidad. Lo primero fue, bueno, tomar una decisión respecto a ¿qué hacemos ahora? ¿Volvemos a la presencialidad plena, llamémosle física, o seguimos usando las modalidades a distancia? Sobre todo, el gran interrogante se estableció respecto al Zoom, ¿no? Y hubo discusiones que fueron un poco aceleradas en un primer momento respecto a, bueno, ¿qué pasa con el Zoom? ¿Llegó para quedarse? ¿Vamos a dar las carreras de manera, da lo mismo darlas en un aula presencial que darlas en el aula sincrónica por Zoom? A partir de ahí se abrió todo un debate que no está saldado respecto a cómo incorporar en la etapa de vuelta a la presencialidad, qué hacer, digamos, con el modo sincrónico, virtual o simplificadamente Zoom. En la Universidad de La Plata, las 17 facultades rápidamente tomaron la decisión de volver a una presencialidad, llamémosle física, como la base de la enseñanza universitaria. Y esa es una decisión que se ha sostenido hasta el día de hoy. Hubo discusiones, hubo debates, pero la verdad que de un modo u otro la decisión fue rápida, sin que esto excluya poder usar el Zoom en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, para tomar examen a veces, o para recuperar clases a veces, o para dar clases por Zoom en determinadas circunstancias particulares, o para ofrecer clases por Zoom a los estudiantes que después de la pandemia no pudieron regresar a La Plata. Pero quedó el Zoom como un complemento. Y la decisión que se tomó, de hecho, fue que las carreras debían seguir siendo presenciales. Esa discusión es una discusión abierta, ¿no? Yo lo que les digo es lo que se decidió rápidamente. No es que hubo grandes discusiones que hubo que votar. Digamos, las facultades optaron por la presencialidad. Digo que hay una discusión abierta porque, bueno, uno puede seguir preguntándose si sería virtuoso tener carreras que prescindieran total o parcialmente de la presencialidad física. Y eso sigue abierto. Nosotros en la Universidad de La Plata seguimos prácticamente sin tener ninguna carrera de grado a distancia.
ninguna, salvo hay un profesorado en comunicación social que está aprobado, pero que no sé si se está implementando de manera permanente, pero hay carreras a distancia en el nivel de posgrado, pero no se han aprobado carreras a distancia tampoco después de la pandemia. De entrada se esperaba como una suerte de boom de las carreras a distancia, ¿no? A partir de la experiencia de la pandemia, parecía que venía la gran ola de las carreras a distancia. Ahora, dicho esto, lo que sí vino es una adecuación en la normativa. Y la gran novedad acá es que en esta nueva definición, si ustedes se detienen a ver que esa distancia cuando está separada en el tiempo y en el espacio, acá las clases, llamémosle por Zoom, quedan definidas como presenciales. Esta es la gran novedad. La nueva normativa incluye al Zoom dentro de la presencialidad. Con lo cual, la educación a distancia sería solamente cuando hay las dos cosas. Cuando estoy separado en el tiempo y en el espacio, o sea, las clases asincrónicas. Hoy la definición quedó clara, no está exenta de polémica, porque algunos dicen, bueno, pero entonces vamos a equiparar conceptualmente la educación en el aula física y la educación por Zoom, ¿no? Ese es un debate relacionado con el anterior. Omití decir que en la discusión sobre la modalidad, una cosa que está muy presente y que yo creo que fue la que presidió la decisión de todas las facultades de volver a la presencialidad física, es el valor que le damos en la universidad al tipo de sociabilidad que genera la presencialidad, la presencialidad en las aulas, pero en la universidad en su conjunto, ¿no? En los pasillos, en los comedores, en los buffets, en todas las actividades que tienen que ver con la presencia en la universidad. Entonces, frente a eso, la normativa parece que conceptualmente equipara al considerarlas las dos presenciales. Pero bueno, esto saldó un montón de problemas, porque, como yo decía hace un ratito, lo que sí quedó después de la pandemia fue la posibilidad de recurrir al Zoom. Entonces, la duda era, ¿cuánto puedo usar el Zoom si soy una carrera presencial sin perder mi condición de presencial? Entonces, esto abría el juego a decir, bueno, si vos usás el Zoom, no dejás de tener presencialidad. Pero, en relación a lo que estaba diciendo recién, la normativa puso un límite que dice, primero, que las actividades académicas sincrónicas mediadas con tecnología de videoconferencia, cuando yo digo Zoom, en realidad debería estar diciendo esto, ¿no? Esta es la manera apropiada de llamar a lo que yo llamo Zoom, por ahorrar tiempo y palabras. Actividades sincrónicas mediadas con tecnologías de videoconferencia o similares. Se considerarán como actividad presencial toda vez que se garantice fehacientemente que, y ahí hay unas condiciones que no las voy a leer, pero que tienen que ver con que vos podés ofrecer clases por Zoom y que se las consideren presenciales, pero tenés que garantizar que los estudiantes puedan acceder a una computadora para conectarse, que haya conectividad en las aulas,
que los estudiantes puedan ir en la universidad a un aula a conectarse. En fin, hay algunas condiciones que hay que cumplir para que el 100% de los estudiantes puedan participar de la clase sincrónica. Es decir, si vos das una clase sincrónica por Zoom, tenés que garantizar que el 100% de tus estudiantes se puedan conectar. Pero luego establece otra condición, que es que las carreras presenciales podrán incluir las actividades académicas sincrónicas con una carga horaria que no supere el 50% de las horas presenciales. Entonces ahí la normativa da unos pasos para atrás y dice: vos podés tener clases presenciales sincrónicas, pero de tus clases presenciales solo el 50% pueden ser virtuales o mediadas por tecnologías. Con lo cual la normativa quedó a veces algo rara, porque a partir de ahora cada carrera tiene que ver, bueno, yo quiero seguir siendo presencial, quiero incorporar el Zoom, pero bueno, tengo que cumplir con estos recaudos, ¿no? Entonces, esta es la situación como quedó. No sé si se entiende más o menos cómo cambió la definición. Para que una carrera sea a distancia, la carrera tiene que tener más del 50% asincrónico. Si yo tengo un 51% de clases que son solo por el campus, entonces mi carrera ya es a distancia. Igual que si tengo el 60, el 70, el 90 o el 100, ¿no? Y lo mismo, para que sea presencial, tiene que tener más del 50% presencial, sea virtual o sea física la presencialidad. Con esas coordenadas, las carreras se vienen manejando en el uso mixto de lo presencial, lo asincrónico, lo virtual. Lo que esto incorporó también es que no es lo mismo educación a distancia que uso de tecnologías. Por eso queda señalado en el articulado, ¿no? Lo que quedó incorporado es que sea a través de la presencialidad o sea a través de lo asincrónico, lo que creció muchísimo es el uso de tecnologías para desarrollar la enseñanza. A partir de ahí, entonces, sigue abierta la discusión respecto a en qué medida convendría avanzar o no respecto a carreras a distancia. No sé qué les parece a ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Sí, tenemos... ¿Qué norma es? ¿Es una vez o una...? Esperá que... Pasa que abrí el anexo. Bueno, después les digo porque no me acuerdo cómo es. 2598 creo. Bueno, ahora nos fijamos bien. Sí. Sí, está en la carpeta del campo. La verdad no registré el número. Y lo que tengo acá es el anexo, que es la única parte más o menos sustantiva. Bueno, una cuestión que solo quería dejar planteada porque sería objeto de otro seminario, es que en esta cuestión del cómo enseñar, y un poco en relación con lo de la modalidad a distancia, porque lo de la modalidad a distancia y el uso de tecnologías tiene mucho que ver con esa pulsión a la innovación que parece imponerse sobre las universidades y sobre la enseñanza universitaria, ¿no? Yo, la verdad, no reniego para nada de la innovación, simplemente, esto lo retomaremos en la última clase, propongo
parar un poquito la pelota y siempre preguntarnos, bueno, innovar, pero ¿para qué y en qué sentido, ¿no? Pero cuando se habla de cómo enseñar, algo que se discute recurrentemente es ¿qué hacemos con algo así como las nuevas subjetividades juveniles? ¿No? Se habla hoy de nuevas subjetividades juveniles, algo se habló acá en la clase pasada, quienes son padres o madres serán expertos y expertas en esta cuestión, pero todos vemos que hay nuevas subjetividades juveniles en un montón de dimensiones, pero entre ellas nuevas subjetividades muy atravesadas por el uso de la tecnología, el uso de las tecnologías, el uso de lo virtual, desplazando en buena medida a la lectura que lleva un tiempo, a la lectura de un libro, incluso a la vieja fotocopia, que era nuestro enemigo hace unos años, ¿no? Cuando decíamos, bueno, pero tenés que agarrar un libro, ves que la fotocopia salió de un libro, porque era un fetiche la fotocopia, ¿no? Era, bueno, en un examen era común escuchar, bueno, como dice la fotocopia, ¿no? Era re común. Bueno, hoy ya un lujo si leemos una fotocopia. Yo me conformo, digo, ¿no te acordás cuál es el libro? Estaría bueno, pero ya me parece. Entonces, hay debates y hay gente que es muy. Y ahí es donde viene esto de paremos a veces con la innovación, como que hay que adaptarse en el modo de enseñanza a esta nueva subjetividad juvenil. Yo eso simplemente lo reconvertiría en una pregunta. ¿Qué tiene que hacer la universidad? ¿Tiene que ir detrás de todos esos cambios? ¿O tiene que seguir contraponiéndole algo de un modo de enseñanza que recupere mecanismos, valores, herramientas que no tenemos por qué sacrificar en aras de la comunicación TikTok, ¿no? Porque acá de lo que estamos hablando es de esa cosa de las subjetividades juveniles donde todo tiene que ser rápido, todo me tiene que venir dado de un modo vertiginoso, ilustrado, tecnológico, moviéndose, ¿no? Entonces, frente a eso, la pregunta es si la universidad no tiene que mantener un dique sin que eso signifique incorporar las tecnologías, incorporar las novedades, incorporar, no sé, los memes, por decir una pavada. Yo a partir de la pandemia aprendí a usar un montón de cuestiones que no usaba y bueno, empecé a usar recursos porque el Zoom era un poquito desesperante por momentos, ¿no? Sostener una clase por Zoom durante más de una hora, entonces había un impulso a renovar los recursos que uno utilizaba. El tema es si hay que rendirse a esos recursos que parecen ser los que nos requiere una nueva subjetividad juvenil. Eso lo dejo planteado como uno de los temas hoy en debate respecto a la enseñanza en general y a la enseñanza universitaria en particular. Y el otro es el desafío de la inteligencia artificial, donde ahí sí no me quiero detener, porque es un tema ya muy específico y se requeriría todo otro montón de desarrollos. Solamente digo que también en ese punto, en realidad me parece que lo que sí uno tiene que más o menos delimitar es a qué está llamando inteligencia artificial a efectos de pensar su impacto en la enseñanza, ¿no? Porque ahí hay, dentro de lo que suele denominarse inteligencia artificial, hay herramientas tecnológicas. Si, por ejemplo, a un docente una aplicación de inteligencia artificial le sirve para armar un recurso que sea más interesante que este, que bueno, justo agarré uno de los peores que vengo usando, ¿no? Pero bueno, si a un docente le sirve la aplicación, eso es tecnología, ¿no?
Si a un estudiante le sirve para armar mejor una presentación, a lo mejor eso es algo más de la tecnología. Si inteligencia artificial es poder contar con más herramientas de simulación, por ejemplo, los robots que hacen de pacientes, listo, eso es tecnología. El problema es cuando la inteligencia artificial generativa se ofrece como productora de conocimientos. Ahí creo que hay que poner la frontera con las aplicaciones que son novedades tecnológicas. Bueno, habrá que explorar cuáles sirven, cuáles me gustaría usar, cuáles me sirve usar como docente y cuáles me van a convertir en una maquinita donde yo voy a decir, bueno, a ver, 2 horas antes de venir, tiro todo esto en una aplicación y me vengo con el PowerPoint que me armó la inteligencia artificial. Yo la verdad todavía no le entré a esa zona, no me gustaría quedar tan sometido a que me resuelvan todo, pero hay aspectos que a lo mejor sí, ¿no?, nos resuelven desde el punto de vista no docente, aunque esto no tiene que ver estrictamente con políticas educativas, pero desde el punto de vista no docente, a lo mejor hay herramientas que llamamos de inteligencia artificial, pero en realidad son herramientas tecnológicas que de golpe nos permiten hacer 100 resoluciones de USACHE. Bueno, bienvenido sea, estaría buenísimo, si alguien lo inventa, tramítanlo porque va a ser espectacular, por poner un ejemplo random, ¿no? Pero eso es tecnología, ¿no? Ahora, la gran cuestión es hasta dónde le queremos regalar, acá cito a Aurelia Di Berardino, la prosecretaria de progrado de la universidad que está trabajando mucho el tema. Ella ha dicho, junto con Gustavo Archubi, con quien han dado cursos sobre esto, han planteado esta cuestión, ¿no? La idea es hasta dónde estoy dispuesto a regalarle a la inteligencia artificial y hasta dónde estoy dispuesto a defender el rol de la persona humana, ¿no? Entonces, eso se hace muy evidente cuando uno piensa en políticas educativas, cuando uno piensa en cómo llevar adelante la enseñanza y el aprendizaje con los estudiantes. Ahí el riesgo creo que está en que estudiantes y docentes nos confundamos al pensar que Gemini o ChatGPT, si yo les pido un texto sobre cualquier tema, me van a devolver conocimiento. Ahí creo que está la puerta de entrada para poner el límite entre lo que puedo confiarle a la inteligencia artificial y donde la persona humana formada, porque acá lo que tenemos que tratar de rescatar desde la universidad es el rol de la formación de un estudiante, de un docente, respecto a lo que la inteligencia artificial le va a devolver, ¿no? Entonces, por ahí un punto de partida es pensar lo que me va a devolver no va a ser conocimiento, es en todo caso información procesada y siempre va a haber un margen necesario de la persona humana formada para ver qué hace qué puede hacer, qué quiere hacer con eso que me devuelve la inteligencia artificial. Pero esto está difícil, ¿eh? Está difícil porque la narrativa, como dice Aurelia, de la inteligencia artificial me vende que me resuelve todo y que me produce conocimiento, ¿no? Pero bueno, hasta ahí yo dejaría estas cuestiones relacionadas con el cómo enseñar. No sé si... Yo quería decir algo. Sí. Escuché una investigadora de la IA y comentó como que atrás de todo eso que nosotros pensamos que es un programa o algo, hay miles de millones de personas con título trabajando en situaciones como muy vulnerables, en galpones enormes, les hacen firmar contratos de silencio. O sea, hay algo como que hay que empezar a preguntarse
como que pasamos por arriba, no nos cuestionamos. Sí, no sé si se escuchó, está el micrófono inalámbrico, me parece igual que hoy tenemos como más acústica, parece, ¿no? No sé, yo creo que la inteligencia artificial en sentido estricto es un algoritmo. Lo que hay... Sí. Eran como 350.000 personas en la India. Sí, yo también. No era... Eso me excede, pero la verdad lo que yo tengo entendido es que hay personas en todo el mundo cargando, hay personas en todo el mundo, nosotros, cargando información y producción científica en Internet, digamos, en las redes, en la web o como se le quiera llamar. Eso es lo que sí hay. La inteligencia artificial en sentido estricto no es un conjunto de personas que está viendo cómo me responde. La respuesta es automática y justamente el desafío es ese, ¿no? Que la respuesta es la hace un bot, un programa que a partir de mi pregunta busca en todo lo que ya está cargado en la web y decide a partir del mayor grado de repitencia de lo que encuentra, ¿qué me va a devolver? ¿No? Decide en función de lo que predomina sobre algún tema. Por eso en algunos temas hay más sesgo que en otros, ¿no? Según cómo en un tema haya un predominio generalizado de una determinada perspectiva sobre una cuestión. Sí. No, quiero decir que la inteligencia artificial puede sacar datos de un repositorio, como está pasando, que extraen información de los bots, de los repositorios académicos, que se pone material de acceso libre y eso también traído probablemente con un fin comercial, que eso es un debate que está actualmente, y que también saca información de sitios web, como puede ser terraplanistas, lo que sea. No, esto para la respuesta que se tiene la inteligencia artificial puede ser de un sitio académico o de un sitio muy trucho. Entonces ahí está la parte, pero es algo que es mecánico, artificial. Sí. No es que haya personas. No, pero eso lo O sea, quizás en algún momento en el entrenamiento, pero ahora para entrenar la inteligencia artificial están sacando información, probando información. Sí. Es cierto que la información surge de cualquier tipo de sitio. También es cierto que, y este es el problema o es el desafío más fuerte, que la persona humana que le hace la pregunta a la inteligencia artificial puede reformular y reformular y reformular la pregunta y obtener una devolución mucho más precisa e incluso con fuentes. Es decir, que la propia inteligencia artificial ya incorpora los mecanismos para ofrecernos respuestas cada vez más parecidas al tipo de demanda que le hacemos. Entonces, ya voy. Ahí es quizá donde está la clave. La persona humana tiene que, aunque más no sea, aprender a preguntar, ¿no? Quizá, porque hoy, bueno, no me meto mucho más con esto porque simplemente no quería pasar el tema sin mencionar la cuestión de la inteligencia artificial, pero hoy lo que se está debatiendo es si tenemos que, desde la docencia universitaria, negar la inteligencia artificial, combatirla o la tenemos que incorporar a los procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, incorporarla podría ser justamente pensar qué le tenemos que enseñar a los estudiantes respecto a cómo usar la inteligencia artificial. Por lo menos eso, ¿no? Por lo menos enseñar que, bueno, la clave, y para poder hacerle buenas preguntas a la inteligencia artificial, la formación previa es fundamental. Yo no le puedo
hacer buenas preguntas a la inteligencia artificial si no tengo esa formación humana, por decirlo de alguna manera, previa. No sé si... Sí, iba a decir básicamente eso, que cambia muchísimo cómo le preguntás y si le asignas un rol, también se habla de eso, los prompts, todo eso, cambia y además tiene un margen de error, que necesitas un poco Sí. saber para cuando inventa. Sí, lo llaman alucinaciones, ¿no? Claro. Los expertos en IA lo llaman alucinaciones. A mí me ha pasado, yo estuve haciendo pruebas y por momentos me devolvió cosas útiles, pero para mí. Bueno, acá tengo una información que no es la posta, no es la verdad, me ordena a lo mejor alguna información que yo tenía fragmentariamente, pero me ha devuelto alucinaciones brutales, es decir, nada que ver, porque, como decíamos el otro día, lo que no aparece es el silencio, ¿sí? Nunca el silencio, nunca difícilmente el no sé, aunque a veces la supuesta persona que está ahí se retrae un poco, pero verdad que también produce cosas que son cualquier cosa. El tema médico es bastante complicado. Sí, sí. Porque Pero bueno. responde de cualquier fuente Sí. no académica, entonces Sí, sí. a veces esto es peligroso. Sí. No escucho nada. No sé si podemos poner en juego. Hay que prenderlo de abajo, tiene una explica. Le falta inteligencia al micrófono. Me pareció entender que decías que la inteligencia artificial me puede devolver información, pero no conocimiento. Bueno, era el punto de partida que yo quería plantear. Pero bueno, si les parece, paso a otro tipo de cuestiones, retomando un poco el hilo de la clase anterior, donde nos centramos en la cuestión de cómo son las carreras, qué tipos de carreras tenemos y demás, cómo se define un plan de estudios, qué debe tener un plan de estudios. Ahora me quería detener un rato en otra innovación reciente, que es la que creó el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, SACAU. Porque esto, como les dije en la primera clase, es una cosa que les va a aparecer en general en muchas de las tareas de ustedes, no de todos ni de todas, pero se lo van a encontrar. Es algo que se está empezando a discutir mucho ahora, es algo que genera ya polémicas, que genera prejuicios, que genera posiciones rápidamente medio a favor o en contra, aunque no necesariamente. Entonces me gustaría explicar un poco en qué viene consistiendo este asunto del SACAU. Primero, recuperar algo que... No. A ver si esto se ve. Recuperar algo parecido a lo que dije cuando hablamos de la carga horaria de las carreras. El sistema de créditos académicos, que significa que a partir de dentro de un par de años, todas las carreras, todos los planes de estudio se van a tener que empezar a expresar en créditos. Esto es lo nuevo, o sea que es algo que no es para nada menor. ¿Y qué significa? Ahora voy a eso, pero voy poniendo las fichas, ¿no? Estamos a las puertas de
un cambio muy fuerte en cómo se van a expresar los planes de estudio. Léase en créditos. Bueno, antes de ir a ver en qué consiste, quiero recordar que el sistema de créditos lo estableció una resolución, la 2598 del 2023, del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández con el ministerio de Jaime Persic, que era el ministro de Educación, y con un gran consenso, como dije el otro día, del conjunto de las universidades o de buena parte de las universidades que acompañaron esta creación del SACAU. Yo les comenté el otro día que esta resolución era la que ponía pisos y techos a las carreras, pero además de poner pisos y techos a la carga horaria, creaba el sistema de créditos, ponía plazos bastante acotados para adaptarnos al sistema de créditos. Un plazo que se nos venía encima era mayo de 2025, o sea, estaríamos ya en la situación de tener que adaptarnos al sistema de créditos, ¿no? Que ahora todavía no expliqué en qué consiste, pero me parece importante recordar esto, y es que luego, en 2024, muchas universidades plantearon algunas observaciones sobre esa resolución, sobre toda la carga horaria. Eso dio lugar a una nueva propuesta del Consejo Universitario y a una nueva resolución, la 552/25 del gobierno actual, de La Libertad Avanza, que es la que finalmente fijó la creación del sistema de créditos, aunque extendió los plazos de adecuación, ¿no? Extendió los plazos de adecuación al sistema de créditos hasta enero del 2027. Recién a partir de enero del 2027 vamos a tener que empezar a adecuar nuestras carreras al sistema de créditos. A ver dónde tengo. Para empezar a entender en qué consiste el SACAU, lo primero que hay que considerar es que la clave del nuevo sistema es la incorporación de las horas de trabajo autónomo del estudiante, abreviado TAE. Y esto es una gran novedad si ustedes tienen en cuenta que hasta ahora cualquier plan de estudio, yo acá tomé uno al azar, expresaba, el plan de estudios era así, el de ustedes está armado así, materia por materia, la carga horaria semanal y la carga horaria total, donde esa carga horaria total era la carga horaria de clase, lo que ahora se empezó a llamar carga horaria de interacción pedagógica. Algo de eso adelanté en la clase anterior. Entonces, pasamos de un sistema donde la carga horaria de una carrera solo contemplaba la carga de clase, hoy llamada interacción pedagógica, a un sistema que ahora contempla esas horas IP, para abreviar, de docencia e interacción pedagógica, que son las únicas que hoy figuran en nuestros planes de estudio, pero le agrega las horas TAE, las horas del trabajo autónomo del estudiante, que hay que calcularlas materia por materia, y eso me va a dar un total para el plan de estudios. Yo ahora voy a tener, por cada plan de estudio, por cada materia, voy a tener las horas IP y las horas TAE. La suma de las horas IP y las horas TAE me da las horas de trabajo total del estudiante, horas TTE, ya la abreviación ya sirve menos. Ahora bien, entonces, hora de interacción pedagógica
más horas del trabajo autónomo del estudiante me da las horas de trabajo total del estudiante. La gran innovación acá, para los que pusieron en juego el sistema de créditos, es que nuestras cargas horarias de los planes de estudio eran una suerte de falacia, porque justamente no tenían en cuenta el trabajo que le lleva al estudiante a aprobar una materia, además de las clases. Piénsenlo como estudiantes, ¿no? Porque esa es la idea. Entonces, la creditología, no sé cómo decirlo sin ser descalificador, pero bueno, la pasión por los créditos tiene en su centro la idea de recuperar, de visibilizar el trabajo autónomo del estudiante, ¿no? Ahora vamos a ver para qué, pero voy por partes, porque esta es una cosa bastante compleja, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. La idea es que el plan de estudios necesariamente visibilice tanto la carga de horas IP, clase, como las horas de trabajo autónomo. Todo eso me da un total, y ese total, las horas de trabajo total, son las que tengo que convertir a créditos. Donde un crédito, un CRE, puede ser igual a 25 o a 30 horas, o quizá a cualquier número entre 25 y 30. La resolución ministerial dejó abierta la posibilidad de que cada universidad fije el valor del crédito. Pero entonces, si una carga horaria de una materia es, por ejemplo, de 300 horas totales, ustedes la dividen por 25 y van a tener el número de créditos que tiene cada materia. El crédito es una nueva unidad, ¿no?, que de algún modo mide esa carga de trabajo total del estudiante. En la jerga de los créditos, en lo que las personas que están muy a favor del sistema de créditos dicen permanentemente, es que esto significa poner en el centro al estudiante. Esto sería una perspectiva, un paradigma centrado en el estudiante, y a veces deslizan un paradigma centrado en el estudiante y no en el docente. Como que el cambio sería pasar de un paradigma centrado solo en el docente, Dixit, a un paradigma centrado en el estudiante. Esta es la clave de la propuesta de los créditos. Ahora bien, yo tengo acá simplemente un ejercicio. Vamos a hacer para que esto se vea. No sé si se alcanza a ver más o menos. Más o menos así tendería a expresarse un plan de estudios con el sistema de créditos. Yo tendría que poner, las materias, le pongo el año. Esto va a ser importante que cada materia diga de qué año es, por algo que vamos a ver enseguida. Esto a veces aparece, a veces no en los planes de estudio, en general sí. Digo si es cuatrimestral, eso es indistinto. Y luego pongo las horas IP de esa materia. Acá, esto es inventado, yo inventé esto para la carrera de sociología, por elegir una cualquiera. Y porque es en la que yo trabajo, entonces, para no meterme en problemas con ninguna otra carrera, me meto solo con la carrera donde yo estoy. Entonces, horas IP, ignoren por ahora esa columna que dice coeficiente, después la retomo. Horas de trabajo autónomo y horas de trabajo total. Fíjense, economía 1. En este plan de estudio que está inventado,
a los efectos didácticos de explicar el SACAU, acá se decidió que Economía 1 tiene, como tiene ahora, yo en la simulación que hice, dejé las cargas horarias actuales. Recuerden que en general hoy una materia cuatrimestral tiene una carga horaria de 96 horas, porque eso surge de multiplicar 4 horas de clases semanales por 16 semanas, etc. Bueno, 96, le adjudiqué 178 de trabajo autónomo al voleo, porque esto es un invento, es un ejercicio. Entonces, Economía 1 tiene 274 horas de trabajo total. Si un crédito es igual a 25 horas, porque yo tomé esa decisión, Economía 1 tiene 11 créditos. Así va a ser un plan de estudios, ¿no? Entonces, yo voy a ir materia por materia. Sí. ¿Cómo se calcularía la...? Ajá. Claro, está bien. Bueno, esperá, la pregunta del millón. Esperá que todavía no llegué. Quiero simplemente que quede claro que quede claro en qué consisten los créditos, ¿no? Acá lo fui sumando por año. El primer año tendría una totalidad de 66 créditos, porque cada materia lo hice para simplificar, todas iguales, pero esto no es casual que lo hice así, después les voy a explicar qué sentido puede tener. Entonces, al final me da una carga horaria total, que en este caso son 7.803 horas totales, y me da una cantidad de 312 créditos. Adelanto un tema sobre el que vuelvo en un ratito, que en realidad, por algo que vamos a ver, la resolución del SACAU me dice algo más. Me dice que si mi carrera es de 5 años, no me puedo pasar de 300 créditos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un promedio de 60 créditos por año. Si yo tengo que tener un promedio de 60 créditos por año, yo puedo tener 66 en uno y 40 y pico en otro, pero al final del camino tengo que tener 300, porque si no el promedio no me va a dar. Entonces, en este ejemplo, yo me pasé, ¿no? Me puse a hacer un ejercicio teórico y me pasé de la cantidad de créditos que podía tener. Ahora, hago un paréntesis acá y voy con la pregunta que se hacía recién. Justamente, todo esto que yo lo hice en mi escritorio de manera matemática, con un Excel, ¿no? En realidad lo hice apelando a un coeficiente. Yo me dio todas iguales porque yo multipliqué 96 por 1,85 y eso lo convertí en el trabajo autónomo del estudiante, porque descubrí más o menos que es como una expectativa que hay en la normativa de que yo tengo que tener tantas horas presenciales de IP y tengo que tener, por ejemplo, 6.000 horas totales en una carrera de 4 años. Entonces me daba que alguien había pensado que una relación más o menos adecuada era que el trabajo autónomo era un 85% más que el trabajo de IP. Obviamente esto es un invento porque nunca puede ser igual para todas las materias. Además, en algunos sistemas donde ya existen los créditos, por ejemplo en Europa, ¿no? Esto está pensado bastante teniendo en cuenta el sistema europeo. En Europa, por ejemplo, el trabajo, las horas de trabajo IP suelen implicar un 35% de la carga total y las horas de trabajo autónomo un 65%. Entonces, por motivos que sería más difícil de explicar, yo utilicé ese coeficiente para hacer simplemente mi ejercicio, ¿no? Y a propósito,
como es un ejercicio, me dio mal, ¿no? Para mostrar que guarda la tosca, porque si yo me voy de mambo en querer resolverlo de manera matemática, por ahí hay algo que no me da. Ahora, volviendo a la pregunta, justamente, ¿cómo se calcula el trabajo autónomo del estudiante? ¿Cómo? Y trato de, no sé si se ve mi cara, ¿cómo? No sé, tendría que apelar a algún meme, ¿no? De perplejidad. Pero bueno, yo ahí tengo alguna hipótesis de trabajo. A ver, primero les cuento. Hay universidades que ya están trabajando en la conversión al SACAU. Chochas de la vida, muy entusiasmadas, lo digo con todo respeto, no es el caso de la UNLP, donde venimos con más prudencia. Yo conversé esto con todas las facultades y no veo una urgencia por tirarse de cabeza al SACAU. Más bien veo, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Pero en varias universidades de distinto signo, acá caben las universidades llamadas peronistas o concebidas como peronistas y universidades del palo llamado reformista, de ambos polos hay bastante entusiasmo con el SACAU y ya se largaron a convertir planes de estudio. Entonces, hay universidades que para responder a la pregunta hicieron encuestas. Esto es lo que yo llamo ahí hipotéticamente algo así como el extremo empírico. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, en un extremo lo resuelvo empíricamente. Le pregunto a los estudiantes cuánto tiempo les lleva aprobar cada materia. Y yo se lo pregunto a los docentes. Ahí estoy complicado, ¿no? En los dos estoy complicado. La respuesta que yo escuché de las universidades sobre qué le dieron las encuestas es medio obvia. De todo les dio. De todo. Es decir, te da una margen de, bueno, a mí preparar Economía 1 me llevó 400 horas, yo acá dibujé 178, y hay docentes que por ahí van a responder con mucha responsabilidad, desde una mirada integral, porque si yo soy docente y me hacen esta pregunta, yo tengo que tener la capacidad de responderla pensando en el conjunto de las materias. Ahora, puede ocurrir que yo diga, no, ¿sabes qué? Mi materia necesita 500 horas de preparación. Entonces, las respuestas pueden ser muy disímiles, pero hay universidades que lo están haciendo así. A lo mejor está bien. A mí me parece un poco extraño pensar que lo podemos resolver empíricamente, pero lo planteo para que queden claras las coordenadas del problema. Un extremo es ante la pregunta, ¿cómo establecemos el trabajo autónomo del estudiante? Le preguntamos a los estudiantes, bueno, puede ser, pero si lo hago así voy a tener que tener una gran capacidad incluso tecnológica para procesar la información y convertir una encuesta en una herramienta que me sirva para hacer algún tipo de cálculo. El otro extremo es el extremo teórico o de escritorio, es el que hice yo en el Excel anterior. Lo decidí todo en una computadora, por eso le pongo extremo de escritorio. Le apliqué un coeficiente a todas las materias por igual. Bueno, más o menos lo intenté explicar recién. Y dije, bueno, hago las cuentas, lo resuelvo matemáticamente. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede. Lo que voy a tener que hacer es alguna corrección, que ahora les muestro, cuando no me da el ejercicio.
Pero mi punto de partida puede ser esto. Bueno, ¿sabés qué? Dentro de un mes me toca convertir el plan de sociología al SACAU. ¿Qué hago? ¿Cómo determino el trabajo autónomo? Listo, lo determino teóricamente, ¿no? Puede haber un esquema intermedio que sea, bueno, en realidad la etapa superior del esquema teórico de escritorio es lo que llamé el esquema pragmático, que es que uso un coeficiente común como punto de partida y luego ajusto algunas materias de modo ad hoc para que me cierren los totales. Es esto. No. ¿Vieron que no me daba sociología porque me daba 312 y me tenía que dar 300 créditos en total, siendo una carrera de 5 años? Bueno, acá, en este modelo, le cambié. Por ejemplo, acá se me ocurrió que socioestadística podía ser una materia con menos trabajo autónomo, porque es una materia donde se ejercita mucho en clase. Me matan, estoy inventando para mostrar. Lo que quiero mostrar son los extremos posibles de la cuestión. Hay un extremo teórico posible que es muy pragmático, si se quiere, que es decir, bueno, le meto mano a socioestadística y ya le achiqué un poquito los créditos a esa materia. Después le metí mano en la formación, en la investigación, ya voy, porque dije, bueno, en realidad no es que ya hay mucho trabajo puesto ahí en las 200 horas de investigación, no es tanto lo que queda como trabajo autónomo, inventé, reduje en ese tramo, le reduje en las 2 lenguas extranjeras. Mil disculpas a la gente de lenguas, pero se me ocurrió, buscando resolverlo en el escritorio, que, qué sé yo, además, si le preguntan a un estudiante cuánto le llevó a aprobar capacitación en, voy a poner ruso, para no meterme con las que en general no es mejor, voy a poner taiwanés, así no me meto con ninguna de las actualmente existentes. ¿Cuánto te llevó a aprobar la capacitación en taiwanés? Nah, la preparé rápido, ponele, suele ocurrir. Entonces le reduje ahí y me dio 300. Bingo, lo logré. Lo logré como en Excel, haciendo cuentitas. Y me dio casi lo que me tiene que dar, que son 7.500 horas totales, porque la normativa me dice que tengo que tener 1.500 horas por año. Total, 7.500. Entonces acá me dio, este es el extremo pragmático. Con esto lo que quiero decir es que, y no digo que esté bien, estoy ironizando sobre esto que dice, pero existe esta posibilidad de que yo diga, ¿sabés qué? El SACAU lo resuelvo con una tablita teórica. Ya voy, y esto es justamente lo que advierten los propulsores del SACAU. Dicen, si esto va a servir para que la conversión al SACAU sea a través de un Excel, no vamos a cambiar nada, ¿no? Entonces, pero también te dicen, ahora, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y yo hice el ejercicio para mostrar eso. Bueno, había una pregunta por acá, creo. No, iba un poco en ese sentido, que pareciera que tenemos que cumplir con determinadas normativas, entonces hacemos las cuentas para que nos den los números. Pero en definitiva ahí no estamos haciendo una reducción de las horas, de algo que es muy difícil calcular, que son cuáles son las horas que el estudiante pasa en su casa haciendo trabajos para determinada materia. Entonces estamos dibujando al ministerio lo que el ministerio quiere oír.
Sí, no sé si el Ministerio quiere ir, estamos cumpliendo con la conversión. Estoy de acuerdo, yo no soy partidario de que esto se resuelva de un modo tan pragmático. Lo que digo es un extremo posible frente a la dificultad de imaginar cuál es la otra manera. Porque así como uno puede decir, bueno, no estoy de acuerdo en hacerlo de este modo pragmático, la pregunta sigue en pie. Bueno, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿No? Sí, por allá del área, sí. Sí, hay un mínimo de horas IP, que es la que fija la misma normativa, fija un mínimo de horas IP, pero es un mínimo. Vos lo que tenés que hacer es jugar con las horas mínimas, que acá tengo de más, o sea, estoy bien, pero estoy simplemente pasado, ¿no? Porque el mínimo ahora es de 2100, pero la clave es que te tiene que dar el total de créditos, ¿no? Como un máximo. Esperá que me voy allá, esperá. Dolores, estaba de antes, después Daniela, sí. Sí, ahora. Bueno, ahora voy a eso, sí. ¿Qué más? Daniel, sí. Yo lo que no termino de entender es que, porque hay demasiada discrecionalidad y que el único objetivo es conseguir créditos ahora. Si la evaluación de las horas de los alumnos queda a criterio de la universidad, si la suma de las horas se va a convertir en crédito dependiendo de cada universidad, ese valor crédito en cada universidad va a representar cosas diferentes. Bueno, esa es otra parte del problema. ¿Quién más? Sí, atrás, allá atrás. No. Bien. A ver, si vos habías hablado. Sí. No sé si me perdí alguna parte. ¿Para qué sirve? Bueno, ya voy. Espera. Mi pregunta concretamente es, ¿para qué les sirve a los estudiantes y para qué les sirve a las universidades? ¿No? Ahora voy con eso. Si Sí. es un valor para las universidades tener X Sí. carreras, y si es un valor para el estudiante estudiar una carrera en 5 años que le otorgue X cantidad de créditos. Bien, ahora vamos con eso. Sí. No, mi pregunta era la misma, ¿qué me compro con ese crédito? Bueno, sí. Bueno, a ver, retomando un poco, sí. Algo sencillo. ¿Y qué pasa con Europa? ¿Cómo hicieron ellos ese conteo de los créditos que vos decías que allá hace tiempo que se aplica? Sí, no sé bien cómo, porque además Por eso puedo reflejar. no se resolvió de una manera genérica, ¿no? A ver, la otra... Sí. Profe, considerar el crédito como medición y evaluación, ¿no?, de estas horas, me parece que obviamente caemos en el deber ser para el ministerio de poder cumplir, ¿no?, con esta normativa, pero ahí me parece que cada universidad nacional pública en la Argentina tiene que, posicionarse. Sí. Ideológicamente con respecto a que el trabajo autónomo estudiantil no se puede medir y que es subjetivo y que tiene que ver con una creación propia, colectiva de las dos partes, ¿no?, de tanto del ámbito docente como estudiantil, es complejo, pero ahí me parece que radica en la posición ideológica que cada universidad nacional pública se manifieste y se exprese bien,
Sí. porque tenemos que dar una respuesta como Universidad Nacional de La Plata. Pero nada, Sí, lo que pasa es tiene que ver que... con el control en realidad, ¿no? Me parece que el crédito como control y como... no sé hasta qué punto. Ahora Está vemos. mal, pero Ahora, porque me faltan varias piezas que tienen que ver con las preguntas que hicieron. La gran pregunta que sigue dando vuelta es el cómo, ¿no? ¿cómo? Claro. Y no hay respuesta para eso unívocas, no las hay. Es más, si alguien quiere hacer el trabajo integrador final tirando ideas sobre cómo calcular el trabajo autónomo, puede ser una de las consignas. No lo vemos, yo por lo que veo, no hay una respuesta ni prevaleciente. Lo único que escuché fue ese trabajo con encuestas, lo más parecido a una suerte de método para pensar el trabajo autónomo sería esto que yo llamé acá el esquema intermedio. ¿Por qué intermedio? Esto es un invento mío, ¿no? de clasificar las posibles maneras de hacerlo, porque no me voy al extremo empírico que a mí me resulta muy difícil de abordar, de las encuestas, ¿no? En todos casos las encuestas pueden ser una suerte de insumo, ¿no? Una aproximación. No me voy al esquema teórico de resolverlo para cumplir, que es un poco también brutal. Entonces lo que hago es analizar carrera por carrera, si tengo la posibilidad de pensar que hay tipos de materias a las que le puedo asociar un determinado coeficiente de trabajo autónomo. ¿Qué tipo de materias? Bueno, algunos dicen, por ejemplo, que en las materias de primer año el trabajo autónomo podría ser menor, porque por ser materia de primer año yo tendría que acompañar más la aprobación de la materia en la interacción pedagógica y no dejarle tanto librado en primer año al estudio autónomo. Entonces ahí podríamos decir, bueno, para primer año aplico un coeficiente por ahí menor, una carga de trabajo autónomo menor, y en las de el último tramo un coeficiente mayor. Un criterio, materia de primer año, materia del tramo intermedio, materia de final. Otro criterio, tipos de materias. Materias más teóricas, materias más prácticas. A las materias más prácticas les dejo menos trabajo autónomo porque se supone que las resuelvo más en la interacción pedagógica, y a las materias más teóricas les dejo más trabajo autónomo del estudiante. Ahora, las preguntas se encadenan, porque bueno, ¿cuáles son las materias más teóricas? ¿Cuáles son las más prácticas? Bueno, se supone que cada carrera va a poder resolver algo de eso. Pero para mí la pregunta sigue abierta, es un desafío. Yo inventé este esquema como para tener los contornos. A mí me parece que hay que encontrar, ¿no? Se planteaba recién, bueno, ¿cómo se va a resolver? Para mí se tiene que resolver, punto 1, carrera por carrera, ¿no? Estudiando cada carrera y analizando el tema. Con encuestas como insumos, puede ser, con herramientas más conceptuales del tipo de, bueno, ¿qué tipo de materias tengo en medicina? Y discriminar y decir, a estas materias les voy a adjudicar tal coeficiente y a otras tal otro. Yo creo que va a ser difícil de apartarse de algún coeficiente, no dejar librado a que la respuesta sea materia por materia de las realmente existentes, porque ahí hay un riesgo grande. Si yo me voy a analizar qué pasa hoy con anatomía, con fisiología, con oftalmología o con la materia que sea, por inventar medicina, ¿no? Hoy tengo determinado docente, determinadas cátedras, determinado programa,
que hacen al trabajo autónomo que le lleva al estudiante hoy. Pero capaz que mañana tengo otra cátedra, otro programa, otros contenidos mínimos, y eso me cambió. Entonces, un margen para mí teórico tiene que haber. Algún margen de pensar la materia y a lo mejor decidir, bueno, yo me voy a manejar con 3 coeficientes. Algunas materias le voy a adjudicar 1, voy a decir 96 horas IP, 96 horas trabajo autónomo, a otra le voy a adjudicar el 1,85 y a otra le voy a poner 1,5. Y voy a dividir mi plan de estudios en 3 tipos de materias. Ahí yo tendría algunos criterios. Puede ser 3 tipos de materias, puede ser 5, no sé, pero digo, a mí me parece que algún criterio conceptual respecto al tipo de materias va a tener que haber. Y le agrego otro elemento que voy a retomar enseguida, que es que yo digo, se va a tener que resolver carrera por carrera, ¿no? Esto me parece ineludible. Cada carrera va a tener que fijar su distribución de horas IP y horas TAE. Pero, a lo mejor, las carreras de medicina o de sociología de todo el país se van a tener que poner de acuerdo con algunos criterios. Ahora, ¿cómo hacen las carreras de medicina, las carreras de sociología o las carreras de ingeniería para unificar criterios sobre el tiempo de trabajo autónomo del estudiante? Ahí van a tener que predominar los criterios teóricos, analíticos. Esto se hizo en un ejercicio que hubo hace unos años, llamaban RTF, no viene al caso, y por ejemplo las ingenierías lo resolvieron de ese modo. Las ingenierías acordaron entre todas las ingenierías del país tipos de materias. Pero una vez que acordaron tipos de materias, le pusieron un coeficiente. Dijeron, bueno, el tipo de materia A tiene un coeficiente 1,5, el tipo de materia B un coeficiente 0,5. Y lo resolvieron entonces analizando las carreras de ingeniería y tomando decisiones analítico-conceptuales. Ahora, ¿por qué puede ser importante este tema de ponerse de acuerdo entre las carreras? Bueno, porque yendo a la pregunta de ¿para qué sirve todo esto? ¿O qué me compro con estos créditos? Bueno, una de las supuestas promesas de los créditos es que me facilitarían la comparación entre materias de distintas carreras de distintas universidades. Pero antes de ir a eso, Perdón, ¿de distintas carreras o de las mismas carreras? no, perdón, de las mismas carreras, sí, de distintas carreras en distintas universidades. Pero antes de ir a eso, justamente quiero incluir esa cuestión en yendo a la pregunta de ¿para qué sirve el sistema de créditos? Hay gente muy convencida sobre el sistema de créditos, ¿eh? Mi postura personal no es de ninguna manera estar en contra, no es que yo esté en contra del sistema de créditos, simplemente tengo cierta prudencia respecto a esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué vamos a conseguir de nuevo? ¿Qué hay de nuevo viejo sería con el sistema de crédito? Las personas que están más a favor de esto, las que te venden el crédito, ¿no? Y hay personas que están recorriendo universidades, dando conferencias sobre el sistema de créditos. El propio SIN, uno de nuestros actores de las políticas universitarias, el propio SIN acordó, aparentemente, que el sistema de créditos serviría para 3 cosas. Yo lo llamo las promesas del SACAU. ¿Qué es lo que el SACAU me promete? ¿No? ¿Para qué serviría el SACAU? Según el SIN, o sea, según un acuerdo importante entre universidades,
el SACAU mejoraría las trayectorias estudiantiles, mejoraría los planes de estudio en 3 sentidos. Sobre todo, el SACAU respondería a una suerte de 3 demandas estudiantiles o 3 necesidades estudiantiles, porque el sistema SACAU se supone está pensado para el estudiante. Eso es lo que todos dicen, ¿no? Entonces, punto 1. La visibilización del trabajo autónomo que realizan los y las estudiantes para cumplir con las exigencias de las carreras, que va más allá de las horas tradicionalmente reconocidas en los planes de estudio, es un ejercicio que contribuiría a reducir la brecha entre la duración teórica y la duración real de las carreras. ¿Por qué? Bueno, no me resulta tan fácil ver, para decirlo sintéticamente, si yo hago bien la conversión, es decir, no la hago al voleo en mi escritorio, sino que descubro la manera de calcular más o menos razonablemente el trabajo autónomo del estudiante, ¿qué va a pasar? Me voy a dar cuenta que en mi plan de estudios actual la carga horaria que le estoy exigiendo al estudiante es excesiva. Esa es la promesa del SACAU. Visibilizar el trabajo autónomo me va a poner en evidencia que hoy estoy esperando del estudiante una carga de trabajo total que es excesiva. Y efectivamente, si ustedes, yo lo tengo hecho acá, pero bueno, no importa. No sé si se alcanza a ver ahí en celeste. Si ustedes las horas totales que me dio acá, que me dio 7.803, las dividen por 5 años, me da que tengo 1.561 horas totales por año. Si las divido por 32 semanas en el año, me da 49 horas por semana de trabajo total. Y si las divido por 5 días de la semana, me da que tengo casi 10 horas de trabajo total del estudiante por día. Esta es una cuenta teórica, ¿no? Porque la hice de manera mecánica, pero es la cuenta que hacen los que dicen el SACAU me va a llevar a la necesidad de acortar la carga horaria. ¿Por qué? Porque hoy este plan de estudios requiere que el estudiante trabaje en la carrera 10 horas diarias, lo cual es imposible si el estudiante trabaja, y aunque no trabaje, es más que una jornada de trabajo de 8 horas. Entonces, la expectativa es que cuando yo hago visible el trabajo autónomo del estudiante, me doy cuenta que la carga de los planes es excesiva. Entonces, la voy a tener que acotar de alguna manera. ¿Se entiende? Esta es la promesa del SACAU. ¿Para qué sirve un crédito, como decía yo, creditofílico no, un creditófilo, un partidario de los créditos, diría, el SACAU, si lo hago bien, si no hago la opereta del escritorio, si el dibujo, como dijeron por acá, si no hago el dibujo y lo hago bien, me va a llevar a meter mano en esa duración teórica. ¿Cómo meto mano? Bueno, de 2 maneras. O reduzco las horas IP o le resto intensidad al trabajo autónomo modificando las características de cada materia. Me meto con cada materia para ver qué le estoy exigiendo al estudiante. Esa sería la promesa del SACAU. Me meto con cada materia para hacerla menos exigente en carga horaria para el estudiante. O
O lo otro que puedo hacer es decir, bueno, miren, en realidad, para que la carga sea razonable, no la puedo resolver en 5 años. Entonces, llevo la carrera a 6 años. Esa es otra manera de hacer una adecuación. Yo digo, si meto todo en 5 años, le estoy pidiendo al estudiante demasiado por semana o por día. Entonces, si yo me doy cuenta que pasa eso, la otra operación que puedo hacer es decir, mala suerte, estuve inventando una carrera de 5 años cuando en realidad era de 6 o de 7. Si la paso a 7, la carga horaria se hace menos intensa por día o por semana. Entonces, yo creo que las dos opciones son válidas, ¿no? Esta última opción no es la que está en las cabezas de los creditófilos. No están pensando agregarle un año, están pensando quitarle peso a la carga horaria del estudiante. Sí. Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo? Bueno, no sé. Ahí queda todo abierto. Puede ser reducir contenidos que no sean tan imprescindibles. A lo mejor encontramos redundancia de contenidos. Lo que mencionamos la clase pasada, para mí, esto tiene sentido, efectivamente, si me lleva a hacer un análisis profundo de cada carrera y de cada plan de estudio. Si el SACAU sirve para eso, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero sin que esto signifique que yo tengo que comprar necesariamente la idea de que hay que acortar. Ojo, el cálculo ese del trabajo total del estudiante que yo hice es falaz, porque distribuye la carga de trabajo de manera igual durante todo el año. Y el estudiante, en realidad, mientras cursa, prepara los parciales, el final lo prepara en julio, en agosto, en noviembre, en diciembre, en febrero. Entonces, a lo mejor hay que analizar eso también, ¿no? Paso a otro punto, que es que la otra promesa del SACAU sería la flexibilización de los planes de estudio de los recorridos que habilitan, contemplando el reconocimiento de diferentes actividades formativas a través de un sistema de crédito. Esta es la otra gran utilidad o promesa del SACAU. ¿Por qué? Porque parecería que el formato crédito me hace más fácil que una parte del plan de estudios no se cumpla con las materias tradicionales necesariamente, sino que yo pueda decir, de los 300 créditos hay, no sé, 40, por inventar algo, que el estudiante los puede cumplir haciendo prácticas territoriales, participando en proyectos de extensión, participando en proyectos de investigación. Entonces, le incorporo al plan de estudios flexibilidad. Flexibilidad en el sentido de que los conocimientos necesarios para una carrera se pueden adquirir no solamente en las materias curriculares, sino a través de otros trayectos que el estudiante puede realizar. Esta es la otra gran promesa del SACAU. Para algunas universidades, la clave es esta. Y de hecho lo están implementando con esa voluntad. Algunas universidades han dicho, bueno, 20% del plan de estudios son créditos que el estudiante puede acreditar, valga la redundancia, con distintos tipos de trayectos que me los tiene que traer para que yo se los reconozca, ¿no? Si me dice que va a hacer cualquier cosa, no. Pero si me trae trayectos que hizo, que quiere hacer, que tienen relación con la formación de la carrera, entonces se los reconozco. Mi pregunta, la que me hice del primer día, es una pregunta, una sospecha, es decir, bueno, en realidad esto lo podías hacer también con las horas.
Hoy un plan de estudio fijado en horas, de hecho se hace, o decís, de 2.600 horas, 200 se podrán aprobar con tareas de extensión, prácticas territoriales, prácticas de laboratorio, etc. Quizá haya que aceptar que el formato crédito me hace más fácil introducir esta flexibilidad. Pero esta es una de las grandes utilidades que se le encuentran al sistema. Yo creo que, otra vez, esta es una discusión muy válida, carrera por carrera, porcentaje por porcentaje, porque acá el riesgo es medio arma tu propio plan de estudio, ¿no? Ese es un extremo, porque yo tengo que darle una formación al estudiante o a la estudiante que garantice que le estoy dando un título habilitante, que tiene alcances. Entonces no puede hacer cualquier cosa. Ahí hay un riesgo de cómo se interprete esta flexibilidad. En la de ingeniería, actividades de formación complementaria, Bueno. que ahora se implementó también para el plan de ingeniería en computación, que yo conozco por ahí, y es un lío de cómo implementarlo en el sistema del guaraní, digamos, todas esas actividades de formación complementaria, cómo trasladarlo de lo que dice la resolución de cómo se pueden cumplir esa cantidad de horas, para que eso se vea reflejado en el guaraní y después poder emitir certificaciones al respecto. Prepárense los que manejan su guaraní, sí. Prepárense una nueva maldición de los pueblos originarios que nos la merecemos, que ahora no solamente tenemos el su guaraní, maldiciones que eran maldiciones cuando nadie sabía que iba a llegar el sudoku, ¿no? Pero bueno, ¿se acuerdan que el su guaraní era como, ahora ya nos acostumbramos, pero bueno, cuando haya que usarlo para procesar el sistema de créditos, hay que amacarse, eso creo que todavía ni se empezó a pensar demasiado. Pero efectivamente, hoy los planes de estudio, muchos planes de estudios, tienen bastante flexibilidad en este sentido. La idea es que los créditos posiblemente lo hagan más fácil o inviten más a esta idea de la flexibilidad. Y la tercera, y con esto vamos cerrando, la tercera gran promesa es que los créditos servirían para facilitar el reconocimiento de las trayectorias estudiantiles, tanto entre instituciones del sistema nacional como también a nivel internacional, a partir del establecimiento del crédito como parámetro compartido y comparable con otros sistemas. Esto se dijo hace un ratito por acá. Esta es la tercera gran promesa, que si yo tengo un sistema de créditos, voy a poder comparar más fácil mi carrera con la carrera de otro país que también tiene un sistema de créditos, o de otra universidad que también tiene un sistema de créditos. Promesa. ¿Cómo? La verdad, yo no me doy cuenta todavía 100% cómo vamos a hacer esto. Esto ya deja planteado algo que dijimos hace un rato. Si queremos que esto sea un resultado, un efecto positivo del SACAU, entonces vamos a tener que hacer acuerdos entre todas las carreras de ingeniería del país, todas las carreras de sociología del país y demás. Como se hacen, por ejemplo, cuando se establecen los estándares para la CONEAU, pero bueno, mucho más difícil. Ahora, esto ha despertado también mucho mito, ¿no? Algunos leyeron esto y dijeron, ¿ves? Ahora va a venir un estudiante de cualquier universidad, ponele, o de una privada, ponele, y yo le voy a tener que reconocer 20 materias y darle el título con 2 o 3 materias de mi universidad. Eso no está escrito en ningún lado en el SACAU. Ahora, este ejemplo lo uso para decir que el SACAU está despertando fantasmas también. Está despertando sospechas
que en realidad no sé si tienen sentido en todos los casos, porque acá en realidad lo único que se dice es, vos vas a tener un supuesto parámetro común de medida. Ahora, nadie va a pretender impedir, creo yo, que cuando un estudiante se pasa de Córdoba a La Plata y trae un trayecto hecho en sociología o en ingeniería, la facultad revise también los programas, porque siempre se ha hecho así y con los créditos no va a cambiar. Entonces, como dijo uno de los expertos, con buen criterio, yo creo que el crédito te acerca un insumo más para la comparabilidad. Te acerca un insumo, que es el insumo que te acerca la posibilidad de comparar la magnitud de las materias. Hasta ahí. Y por ahí no es menor. Pero el crédito no te resuelve la comparación. No te resuelve si Economía 1 de Córdoba es homologable a Economía 1 de La Plata. En todo caso te dice, ¿tienen la misma cantidad de créditos? Bueno, son materias de magnitud comparable. Si me preguntan por la comparación con la comparación internacional, ahí yo creo que la virtud puede ser simplemente el hecho de tener el sistema de créditos. Porque entonces vos te vas a estudiar a Europa o te vas con tu título a Europa y te vas con un título que tiene 300 créditos a un continente que mide sus carreras en créditos. Entonces, en Europa posiblemente te encuentres con que una carrera de lo que consideran el grado tiene muchos menos créditos que la tuya. Entonces vos te vas con los créditos y con solo eso podés decir, mira, ¿sabés qué? Yo tengo tu carrera de grado más tu máster. Entonces yo creo que ahí sí hay una ventaja, en el solo hecho de tener el parámetro de los créditos, ¿no? Bueno, a partir de ahí se verá cómo se ponen en juego estas supuestas ventajas. Pero bueno, yo creo que acortar carreras, flexibilizar carreras y comparar carreras serían las tres grandes promesas de este sistema de créditos, donde creo que lo más difícil es cómo vamos a resolver el trabajo autónomo del estudiante. También, con esto voy terminando, no me metí porque se complicaba mucho en que hay que tomar la decisión si un crédito va a valer 25 horas o 30. Esa es una decisión y cambia, sí, cambia bastante, cambia un poco, ¿no? Sí, pero bueno, lo podemos dejar como ejercicio para la próxima. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno, si les parece, terminamos.